Factores de riesgo de enfermedad renal crónica de causas no tradicionales. La enfermedad renal crónica de etiología incierta o no tradicional es una forma grave de la enfermedad caracterizada por la insuficiencia renal progresiva y a menudo es diagnosticada en un estadio muy avanzado debido a la ausencia de síntomas tempranos, y esta requiere una terapia de reemplazo para sobrevivir. Se han estudiado dos grupos predominantes de factores de riesgo sospechosos. En el primer grupo, que está relacionado con la exposición repentina y prolongada de toxinas potenciales, como lo son los plaguicidas, metales pesados, el agua potable en comunidades agrícolas. Y el segundo grupo está relacionado con estrés por calor con episodios repetidos de deshidratación. Materiales y métodos. Se realizó una revisión sistemática y un metaanálisis. La búsqueda incluyó revisiones sistemáticas, estudios experimentales y estudios observacionales de calidad media o alta en cualquier población con enfermedad crónica de etiología incierta o no tradicional. Para las revisiones sistemáticas se utilizó la evaluación de la calidad metodológica de las revisiones sistemáticas o AMSTAR. También se utiliza el metaanálisis para determinar la relación de probabilidades o OR para cada una de las principales exposiciones, las cuales son agroquímicos, deshidratación por estrés por calor, metales, agua dura, trabajo en agricultura. Los OR se ajustaron para otros factores de riesgo siempre que estuvieran disponibles. Asimismo, se realizó una metaregresión para determinar los factores que impactan en los tamaños del efecto. Para la selección de estudios se utilizaron bases de datos como PubMed, Linux, World Wide Science, entre otras. Se fueron eliminando duplicados y destinando otros estudios para resúmenes, como se observa en la imagen. Al final se incluyeron 4 revisiones sistemáticas y 61 estudios primarios. La mayoría de los estudios utilizados se realizó en Centroamérica y algunos en el sur de Asia. En la gráfica A de agroquímicos se puede observar que la exposición a estos aumentó el riesgo de enfermedad renal crónica de etiología incierta en 3 estudios analizados, pero el resultado no fue significativo. Cuando los estudios transversales se excluyeron del análisis, como se observa en la gráfica B, el OR aumentó de 1.35 a 1.44 y se volvió significativo en 9 estudios. En la gráfica C de agricultura se observa que al trabajar en esta área fue un riesgo significativo para esta enfermedad, con un OR de 1.78, datos obtenidos de 15 estudios. En la gráfica A se muestra que el consumo de agua dura aumentó el riesgo de la enfermedad, pero el resultado no fue significativo. 3 de los 4 estudios mostraron que el agua dura es un riesgo. En la gráfica B se muestra que la exposición a metales pesados aumentó el riesgo de la enfermedad, pero el resultado no fue significativo. Sin embargo, había 4 subgrupos claros para el análisis de resultados: arsénico, cadmio, mercurio y plomo. El análisis mostró que solo el plomo representaba un riesgo significativo con un OR combinado de 1.38. En la gráfica C se muestra el efecto de las condiciones adversas en el trabajo, donde 5 de los estudios primarios se llevaron a cabo en América Central y 3 en países no declarados endémicos. Todos los estudios utilizaron la prueba de filtración glomerular como medida de resultado. Se utilizó una amplia variedad de medidas de exposición como medidas indirectas de estrés por calor, deshidratación. A base de los resultados, se encontró evidencia del efecto adverso de agroquímicos en la enfermedad renal crónica. El efecto fue relacionado con la exposición acumulativa de pozos con agua potable, debido a la exposición que éste tiene a agroquímicos. Agua potable de pozos abandonados están contaminados con glifosfatos y metales pesados. Estos aumentan el riesgo de la enfermedad crónica renal no tradicional en un factor de 5. Los efectos de pesticidas en la enfermedad crónica renal no tradicional podrían agravarse aún más por la presencia de sustancias químicas en el suelo y en el agua potable, con posibles efectos residuales acumulativos en igual el suelo y en el agua, a la población de agricultores en Mesoamérica.
También se encontró que existe una asociación positiva entre la exposición a metales pesados y la enfermedad renal crónica no tradicional, en particular el cadmio y posiblemente el plomo. Algunas evidencias de estudio de cohorte también apoyan la relación temporal del efecto del mercurio y el arsénico en esta enfermedad. Pueden ser provocadas por tomar agua potable de pozos abandonados. La deshidratación por estrés por calor, no se encontraron ninguna evidencia que apoye la asociación entre esa y la enfermedad renal crónica. Aún así, estudios asumen que los cambios de osmolaridad y otros marcadores en la sangre y en la orina pueden provocar episodios de fallo renal, y esto puede llegar a desarrollar la enfermedad crónica renal. Los estudios confirmaron que trabajar en la agricultura incrementa el riesgo de tener enfermedad renal crónica, ya que los trabajadores en esta área pueden sufrir exposición a los tres mencionados anteriormente: los agroquímicos, metales pesados, deshidratación. En Centroamérica, ambas mujeres y hombres están en exposición de estos riesgos y pueden sufrir el daño de la enfermedad renal crónica. Conclusiones. La enfermedad crónica renal constituye un serio problema de salud pública global. Con base en la evidencia existente y el principio de precaución, es importante implementar medidas preventivas para mitigar el daño causado por esta a los trabajadores agrícolas y sus comunidades. También el metaanálisis mostró una asociación estadísticamente significativa entre la enfermedad crónica renal y el uso de pesticidas cuando se excluyeron de los estudios transversales. Los resultados para metales pesados, agua dura y estrés por calor no fueron consistentes. Todos los resultados tuvieron una heterogeneidad sustancial y se han estudiado varios otros factores de riesgo y se han encontrado pruebas consistentes de los efectos del alcohol, tabaquismo y la genética. Sin embargo, persisten algunas lagunas importantes y complejas en el conocimiento.